Inflación, tapering, deuda y récord en los indicadores de sentimiento son los riesgos para Wall Street. Bienvenidos, soy Washington López, economista y especialista en los mercados financieros. Y esto es Gestión y Bolsa. Los principales índices americanos vuelven a generar alta volatilidad y divergencia entre sus principales índices, confirmando máximos históricos el Nasdaq y el S&P respecto al Dow Jones. Respecto a los rendimientos generados en agosto, tenemos el Dow Jones cerrando en 35.367 puntos, generando 1.5% de rendimiento positivo. El Standard & Poor's cerrando en 4.486 puntos con rendimiento positivo de 2.3%, y el Nasdaq liderando el récord de los tres índices, alcanzando 15.357 puntos, generando 2.7% de rendimiento en agosto. Dentro de las noticias más importantes de las últimas semanas, tenemos el 26 de agosto será el Jackson Hole, siendo la potencia más importante de Jerome Powell, la cual se realizará el día viernes a las 9 de la mañana. El ADP de empleo de julio resultó 330.000 trabajos adicionales, lo cual resultó menor a lo esperado, que eran 695.000 nuevos empleos de trabajo. La planilla no agrícola, por otro lado, en julio otorgó 943.000 trabajos adicionales, lo cual superó lo esperado de 870.000 nuevos trabajos. La tasa de inflación superó ligeramente lo esperado en 5.4% versus un 5.3%. El sentimiento del consumidor de Michigan se dio por debajo de lo esperado, marcando 70.2 versus 81.2, que era el consenso. Las ventas de casas sorprendieron favorablemente al mercado, creciendo 1% y batiendo el esperado de contracción de 2.7%. Un mejor reporte de empleo para agosto podría dar inicio al famoso tapering. La viceministra fue a la gira de la zona asiática a Singapur y a Vietnam, países aliados con China, por lo cual se rumorea que podría avecinarse noticias de tensión entre ambas potencias. El mercado aún está evaluando el impacto que puede sentir frente al retiro de las tropas americanas de Afganistán. En el largo plazo, es una gran pérdida sobre los recursos de cobre y litio para la región. Los principales commodities y materias primas se desplomaron la semana pasada. El petróleo cayó 9.2% y el cobre perdió más de 5.8% en sus precios. Estas caídas se dieron principalmente por el aumento del coronavirus en la variante Delta en el mundo en general y el impacto negativo que tendría con el PBI mundial. En videos anteriores realizados para Gestión y Bolsa, hemos mencionado que el mercado americano se encuentra en una burbuja de liquidez, el cual ha sobrevalorado el precio de las acciones, generando máximos históricos en los índices por el exceso de liquidez. Los márgenes de deuda son los más altos de la historia, el balance sheet se ha triplicado en el último año y los ratios de sentimiento siguen alcanzando nuevos máximos, lo cual no deja de sorprendernos a los niveles récord que puede llevarnos la euforia actual que atraviesa el mercado americano. Sin embargo, siempre hablamos de un detonante que iba a terminar con esta torre de naipes. Iba a dar fin a esta liquidez infinita y con ello se generaría una corrección más del 20% en la bolsa americana, a lo que denominamos el proceso de sinceramiento en el mercado accionario. En definitiva, para nuestra área de inversiones de Washington Capital, detectamos 4 factores que marcan el fin del mercado alcista para la bolsa americana y el inicio del proceso correctivo que será de larga duración para el mercado, tanto en tiempos como en precios, similar a lo que se vivió el 2008 y el año 2000. Estos factores son tapering, inflación, deuda y euforia.
Estos cuatro factores están correlacionados, lo que ha provocado este escenario de alto riesgo para Wall Street. A continuación, mencionaremos cada uno de ellos, los riesgos y los impactos al mercado accionario. ¿Será el tapering el inicio del fin para el mercado americano? ¿Finalizará el bull market iniciado en marzo del 2020 con la emisión de liquidez histórica por la crisis del coronavirus? Esas preguntas las resolveremos en el siguiente video. Los interesados en saber más al respecto de qué es el tapering y los impactos que tendría tanto al dólar como a la bolsa de valores, los invitamos a leer nuestro último artículo publicado en nuestro blog del diario Gestión. Nuestra tesis respecto a la burbuja de liquidez y la sobrevaluación del mercado americano siempre se basó en un detonante que haga explotar todo el campo minado que ha generado el gobierno durante todo este tiempo, pues identificamos el tapering como el inicio que generará el proceso correctivo, el cual presionará más a la baja con el inicio de una política monetaria contractiva en Estados Unidos, lo cual se obligará a empezar a subir las tasas de interés, generándose una venta masiva en la renta variable por parte de los inversionistas para refugiarse en el mercado de renta fija, el mercado de bonos. A estas alturas, el anuncio del tapering, el fin de las compras de deuda y la suba de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal es lo que tiene nervioso al mercado. Si bien la noticia se sabe que tiene que ocurrir en algún momento, la confirmación del fin de la inyección de liquidez es lo que el mercado está esperando para descontarlo en los precios y con ello inicia el proceso correctivo. Es posible tengamos mayor información respecto a ello en el Jackson Hole o en la reunión de la Reserva Federal en septiembre. Sin embargo, ¿cuáles son las variables que dependen para acelerar el inicio del tapering? Los datos microeconómicos juegan un rol fundamental para un aceleramiento. La recuperación del empleo, la elevada inflación, la reapertura de las economías y, en definitiva, una sólida recuperación de la economía tras el shock de la pandemia del coronavirus. Son noticias que, al ser positivas, por encima de lo esperado, generarían una corrección del mercado en Wall Street. Mientras mejores sean los datos microeconómicos, mayor es la presión de la Reserva Federal para finalizar con los estímulos monetarios. Por otro lado, también se terminan los estímulos fiscales. Los beneficios de desempleo federales expiran oficialmente en septiembre. Esto afectará a más de 11 millones de personas que están a punto de perder la ayuda por completo o ver un cheque más pequeño cada semana, según las estimaciones de Century Foundation. Este efecto obligaría a una recuperación importante en el mercado de trabajo que dejaría sin excusas a Powell sobre que la inflación es transitoria y con ello aumentaría las probabilidades en el inicio del tapering y un próximo cambio en la política monetaria. En el siguiente indicador respecto a la inflación, tenemos la variación porcentual anual del índice monetario y crediticio, el cual conocemos con las nomenclaturas MACE, el cual consiste en la oferta monetaria frente a la cantidad de deuda pública y privada en la economía. Como observamos en la gráfica, nos encontramos con datos que superan los años de 1960, que es consecuencia a los billones de dólares que ha creado la Reserva Federal para financiar deuda pública y privada, financiando a las corporaciones con las condiciones más flojas del mercado. Con un 16.9% en la tasa de crecimiento que supera el 15.2% de 1985, trajo en consecuencia la mayor caída porcentual de un día en 1987 en el Dow Jones. Este es el peligro de un crecimiento monetario y crediticio tan fuerte. Si no está impulsando los precios al consumidor, esto estaría impulsando los precios de los activos a los niveles más altos que en algún otro momento, lo cual puede corregir a la baja de manera violenta y agresiva. Esto podría estar sucediendo ahora, con las valoraciones del mercado de valores extremos, los precios de las viviendas por las nubes y el comportamiento especulativo en todas partes. Como podemos observar en la gráfica,
La correlación que tiene la inflación con el rendimiento de los bonos de 10 años es directamente proporcional a lo largo de la historia. Como podemos ver en los últimos meses, la inflación ha tenido una suba importante, la cual está rezagada en el rendimiento de los bonos. Esta divergencia entre estos dos activos nos hace pensar que el rendimiento de los bonos está próximo a acompañar este rally de la inflación, lo que en definitiva nos está adelantando una próxima suba de tasas en el mercado americano. El análisis técnico, la cual es nuestra principal herramienta de predicción, tiene como premisa principal que la historia se repite. Los indicadores presentados claramente pueden ser considerados como predictores de crisis o correcciones importantes en la bolsa de valores, debido a que cada vez que alcanzaron nuevos récords históricos, posterior a ello se presentó un crash o una corrección importante del mercado bursátil. En conclusión, no podemos ignorar las señales que el mercado nos muestra para diseñar un adecuado portafolio de inversión, el cual tenga una estrategia defensiva con mayor porcentaje en cash, activos refugio y sectores defensivos, para posteriormente tomar ventaja del proceso correctivo y comprar acciones descontadas por debajo del 50%. A continuación, les mostraremos 7 indicadores, los cuales nos muestran que el mercado americano se encuentra sobrevalorado en niveles récord históricos y está próximo a generar una caída importante en el mercado accionario. Indicador de Ridex. El gráfico muestra la proporción de apuestas alcistas versus las bajistas en el S&P y el Nasdaq, en los fondos mutuos de Ridex. En la historia, los alcistas siempre han superado en gran medida a los bajistas. El 31 de enero del 2018, los alcistas se entusiasmaron a un récord de 27.3. En esta semana, los índices cayeron 12% en una semana. El 19 de febrero del 2020, cuando el S&P alcanzó un máximo, el índice Ridex subió 29.7, un nuevo récord también. El S&P se desplomó 35% en 23 días. Hace poco, la proporción alcanzó un nuevo récord de 42.8, por lo cual estamos ya atentos para una próxima corrección del mercado americano. La estacionalidad en el Dow Jones. Como podemos ver en la gráfica, el promedio industrial del Dow Jones mantiene su tendencia alcista desde 1990. Desde 1982, algunos de los cambios más importantes del mercado se han producido entre la zona de julio y octubre. Este gráfico muestra la propensión a que suceda cambios en el mercado en las temporadas de verano y otoño de la bolsa de valores. Las probabilidades favorecen que esto pueda repetir en el 2021. Si es que la quinta ola del Dow ha terminado, las acciones entrarían en un mercado bajista muy fuerte. En el siguiente gráfico podemos ver la relación de precio-ventas de las principales acciones que componen el Standard & Poor's 500. Este indicador alcanzó un nuevo récord de 3.11 a finales de junio. Este punto es un tercio más alto que el techo del 2000 de 2.36 y 82% más alto que el techo de octubre del 2007. En ambos años, el mercado realizó un crash superior al 50% luego de alcanzar estos nuevos récords, por lo cual los valores actuales son preocupantes e indican un próximo cambio de tendencia en el mercado de valores. En el siguiente gráfico podemos ver el ratio Q de Tobin, que mide la relación de la Reserva Federal con las empresas americanas, reflejando sus puntos máximos de 0.98 en la década de 1960 y 1.67 a principios del 2000, lo que trajo por consecuencia profundas correcciones en el mercado de valores. Ahora, el ratio se encuentra en 1.96, lo que activa las alertas frente a una próxima corrección de Wall Street. El indicador de Warren Buffett o la capitalización del mercado combinada de todas las acciones estadounidenses que cotizan en la bolsa dividida por el Producto Bruto Interno de la economía americana ha alcanzado máximos históricos y recientemente ha superado la marca de 200%. En el 2001, Warren Buffett comentó en una entrevista de la revista Fortune que esta es probablemente la mejor medida individual de donde se encuentran las valoraciones en un momento dado. Las acciones actualmente se encuentran definitivamente sobrevaloradas.
La relación del precio-beneficio del indicador de Shiller del S&P nos marca otra preocupación para el mercado americano. La relación precio-earnings de Shiller toma en cuenta la ganancia ajustada a la inflación durante 10 años anteriores. Hasta el lunes 9 de agosto, el ratio de Shiller estaba elevado 38.5 o más del doble de su promedio de 151 años de 16.84. Pero lo que es mucho más preocupante es que en los 4 casos anteriores, en los que el ratio de Shiller superó y se mantuvo en 30, el índice disminuyó posteriormente al menos 20%. Este indicador nos sigue indicando que estamos próximos a una gran corrección del mercado americano. El ratio tasa de interés sobre crecimiento económico nos refleja las políticas monetarias contractivas que están asociadas a una acción del gobierno para desacelerar el crecimiento de la economía frente a los riesgos de inflación. La herramienta más importante es el alza de tasa de interés, que tiene un impacto directo en menor consumo de las familias y una disminución en la inversión de las empresas por encarecimiento del crédito, lo cual se refleja en el gráfico una corrección importante de la bolsa de valores cada vez que suben la tasa de interés. El nivel de deuda se encuentra alrededor de 22 trillones de dólares. Y estos años ha incrementado para el financiamiento de los diversos paquetes de ayuda implementados por Donald Trump y Joe Biden. El Congreso no llegó a un acuerdo para elevar el límite de deuda y por ahora Janet Yellen, secretaria del Tesoro americano, ha apagado el incendio temporalmente, pero esto ya no lo podrá realizar en octubre. El gobierno federal puede ingresar en default, dando estas declaraciones a principios de agosto Janet Yellen. Este efecto ya ha sucedido previamente y suele ser un fenómeno temporal que el gobierno incumple con sus obligaciones de salarios y pensiones a sus trabajadores. De corto plazo tiene un impacto negativo en la bolsa de valores por la incertidumbre y el miedo de cuánto durará la insolvencia del Estado. A la par, este impacto se puede potenciar alejando a las inversiones al subir el riesgo país de Estados Unidos. Los incumplimientos crediticios se han mantenido en mínimos históricos durante unos 10 años, tras un máximo registrado del 2009 a raíz de la crisis financiera mundial. Pero como se refleja en el cuadro a continuación, las tasas de incumplimiento para las empresas de grado especulativo aumentaron en 2020 y son un punto de observación. Si el sector privado aumenta su riesgo de default, es un mal síntoma que puede ser el inicio de una crisis financiera que puede resultar en una gran corrección de la bolsa americana. Por otro lado, si observamos el desempeño del índice ICE, que rastrea el porcentaje de deuda emitida por empresas que están cerca a la bancarrota, este ratio siempre coincidió con los techos del mercado y las posteriores crisis tanto en el 2000 como en el 2008. Actualmente, este ratio cayó a su nivel más bajo en 2 décadas, por lo cual podemos concluir que las empresas cerca a la bancarrota están totalmente apalancadas en el mercado americano y estaría coincidiendo con el techo del mercado para traer consigo una corrección similar a la del 2008 o a las crisis mencionadas. Respecto al balance sheet, podemos observar en el gráfico que existe una correlación directa entre el incremento de la hoja de balance y el gran rally del Standard & Poor's 500. Se puede inferir claramente que los fondos provenientes de la inyección de liquidez de la Reserva Federal han tenido como destino final el mercado de valores, por lo cual podría catalogarse de un crecimiento artificial o ficticio, y no orgánico e inherente al crecimiento per se de las industrias, lo cual debería tener un final ante el inminente inicio del tapering. Teniendo en cuenta la alta liquidez generada al mercado en el balance sheet, cada vez que se actualizó un techo en el margen de deuda de los inversionistas, precedió a ella una gran corrección importante en el mercado que trajo consigo el crash del 2001, la crisis subprime y la guerra comercial del 2018. Actualmente tenemos récords históricos en los márgenes de deuda, por lo cual estamos próximos a un crash en el mercado accionario. Muchos economistas aplauden los bajos costos de los préstamos, pero aquí está el problema. El crédito barato es un desincentivo para que las personas y los gobiernos ahorren dinero,
Lo único que permite a la sociedad es negociar con éxito un futuro incierto. El déficit presupuestario anual de Gran Bretaña, por ejemplo, alcanzó 22.800 millones de libras esterlinas en junio del 2021. Se proyecta que el gobierno de Estados Unidos tendrá un déficit presupuestario de más de 3 billones de dólares por segundo año consecutivo. La deuda soberana japonesa pronto superará los 1.000 billones de yenes o alrededor de 10 billones de dólares. Todo ello, como se puede observar en el gráfico, se aproxima a una reversión de esta tendencia alcista del endeudamiento, lo cual va a generar una alta incertidumbre en los mercados de valores. Al analizar las variaciones y el comportamiento de las inversiones hoy en día, lo que observo es una confianza extrema, no solo en las acciones y bonos, sino también en los bienes raíces, capital privado y en la mayoría de otra clase de activos que compone la mayoría de las carteras diversificadas, generado por la emisión de los estímulos a niveles récord y la excesiva liquidez que ha ingresado a la economía. En pocas palabras, los mercados gozan de una extrema confianza, generada por los estímulos de la Reserva Federal que en base a un mayor endeudamiento ha logrado estimular y concentrar a todos los inversionistas en el mercado accionario, llegando a un estado de ánimo el cual se conoce como euforia. Este escenario finalizaría con el inicio del tapering, impulsado por los datos de inflación y los buenos reportes macroeconómicos, que confirman el retiro de la liquidez del mercado, generando por consecuencia no solo un sell-off en el mercado de valores, sino una posible complicación económica o escenario de default en las empresas zombies altamente apalancadas, provocado por los mayores gastos de financiamiento ante la mayoría cercanía del alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Finalmente, en escenarios de euforia, anunciar una corrección puede parecer irracional. Sin embargo, los osciladores mostrados, tanto el indicador de Warren Buffett, el ratio de Shiller, el ratio de Q-Tobin, el ratio de precio de ventas, el indicador de Ridex, la estacionalidad del Dow Jones, están alineados y reflejan que el fin del ciclo alcista en la bolsa americana ha finalizado o está cerca a finalizar. Cada vez que estos indicadores estadísticos han llegado a sus máximos, han predecido una corrección fuerte en el mercado, incluso han dado y generado potenciales crisis financieras. En conclusión, con una inflación creciente que nos indica un sobrecalentamiento en la economía, sumado a los buenos reportes de los datos microeconómicos, concluimos que dan sustento al inicio del tapering, que será el detonante para la problemática que atraviesa la deuda y se refleja en la mayoría de indicadores de sentimiento que proyectan un desplome en la bolsa americana superior al 25% o un posible crash financiero. Adicionamos un argumento técnico el cual fortalece la confianza respecto a que nos encontramos próximos a una corrección importante del mercado americano y esta puede darse por el inicio del tapering. Cuando la tendencia de los diferenciales de alto rendimiento no logra confirmar nuevos máximos en las acciones, este efecto indica un agotamiento y un próximo cambio de dirección del precio de las acciones. En el gráfico mostrado podemos observar la línea roja. Es el diferencial de alto rendimiento de Bloomberg Barclays, invertido para alinearlo con el S&P línea negra. El diferencial del bono basura alcanzó el mínimo de 2.62% el 6 de julio de este año y ha estado subiendo desde entonces. Durante ese periodo, el S&P ha alcanzado 15 nuevos máximos históricos, lo que nos marca un escenario de riesgo para el mercado de valores. Tal como ocurrió a principios de 2020, la divergencia entre ambos activos duró un mes, desde el 13 de enero al 19 de febrero, antes que el S&P se desplomara 35%. Analizaremos el mercado americano a través del Standard & Poor's. Como podemos observar, el Standard & Poor's ha realizado un nuevo máximo a finales de agosto, alcanzando máximos de 4.486 puntos. En definitiva, podemos observar que todos los indicadores técnicos, tanto el RSI, el estocástico y el MACD, se encuentran en zona de sobrecompra
alcanzando valores récords en los tres indicadores. Lo importante a destacar es que cada vez que el mercado se está aproximando a una corrección importante, estos indicadores llegan a esta zona y en definitiva es lo que nos confirma el próximo cambio de tendencia en el mercado americano. Ocurrió el año pasado, antes de la crisis del COVID, ocurrió exactamente en la crisis subprime del 2008 y ocurrió en el 2000 cuando todos los indicadores se sobresaturaron y vino el proceso correctivo del 50% de las tecnológicas. Si veo el gráfico semanal, en definitiva, veo desde el piso del 2008, cuando el S&P cotizaba 675 puntos, y veo la extrapolación del mercado en el cual, a través de la teoría Elliott Wave, podemos afirmar que el mercado no solamente ya cerró toda la estructura alcista, en donde esta última onda 5 final ha sido extrapolada y con una 5 onda extendida, la cual ha alcanzado valores de 2.196 puntos a 4.500 puntos, prácticamente duplicando el precio del S&P desde marzo del año pasado. Lo importante a destacar desde el ángulo matemático de los números Fibonacci es que en definitiva la onda 5 a través de Elliott Wave, la máxima extrapolación que puede tener es 4.236% de la onda 1. La onda 1 tuvo una medición de 675 puntos a los máximos de 1.220 puntos, por lo cual la onda 1 tiene una medición de 538 puntos. Esta onda 1, si la extrapolamos 4.236 veces el tamaño, nos da una extrapolación máxima hacia la onda 5 de 2.278 puntos. Si desde ese punto de la onda 4, que el valor era 2.298 puntos, le sumo la extrapolación máxima de 2.278 puntos, tengo como objetivo de onda 5 la zona de 4.476 puntos y 4.500 puntos. Valores y rango que el mercado americano acaba de alcanzar en agosto de este año. En esta extrapolación de onda 5, que en definitiva la detectamos de una manera encuñada y que está próximo a generar un cambio de tendencia de los más grandes que vamos a ver en Estados Unidos. Vamos al gráfico diario y podemos ver desde el piso de la onda 4, desde la crisis del COVID en 2.221 puntos, las 5 ondas perfectas del S&P, en el cual desde la onda 4, que fue las elecciones americanas, en donde Biden tiene la victoria frente a Trump, que generó esta volatilidad, podemos observar una cuña o triángulo diagonal, el cual está siendo extrapolada por 7 ondas. La máxima extrapolación de la cuña, la cual también te confirma que el mercado no solo está agotado, sino que está próximo a un cambio importante desde la perspectiva técnica, la cual va a confirmarse con alta confianza cuando el S&P perfore los mínimos de 4.358 puntos y 4.216 puntos. Cuando el S&P rompe esa zona, la corrección va a ser agresiva y fuerte al 38.2 Fibonacci de toda la extensión, la zona de 3.617 puntos, para posteriormente venir a la zona de 3.000 puntos de una manera de alta confianza. Posterior a ello tendremos que evaluar si el proceso correctivo puede tener mayor agresividad a la zona de 2.200 puntos, como se proyecta en el ángulo semanal, que debería venir a la zona de 2.200 puntos. Dentro de los datos más importantes para la próxima semana, tenemos el viernes 27, el Jackson Hole y la ponencia de Jeremy Powell. A la par, tenemos a las 7:30 de la mañana el gasto del personal. Por otro lado, el miércoles 1 de septiembre tenemos el dato de empleo de ADP. Y el viernes 3 tenemos la planilla no agrícola de Estados Unidos. Invitamos a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro blog de gestión y nuestro canal de Telegram. Esperamos que este video sea de gran ayuda y aporte para sus inversiones. Soy Washington López y esto fue Gestión y Bolsa.